Heme aquí, Señor, en obediencia al llamado de mi Señor Jesucristo. Sé conmigo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice el Salmo. Y tener al Señor Jesucristo como alguien que te cuida, como alguien que te protege, como alguien que vela por ti, significa que Dios está contigo. ¿Qué te podrá pasar si Él está a tu lado, cuidándote? Cuando decimos que el Señor Jesús es mi pastor, estás diciendo de una confianza real y verdadera, directa y personal, con Dios mismo, con Jesucristo. Pero para que podamos entender más este significado, cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros en carne y huesos humanamente, Él veló y cuidó por todos los que no tenían voz, por todos los que eran discriminados, por las viudas que eran maltratadas, por los enfermos de lepra que eran segregados y por los más humildes. Y Él mismo tomó la naturaleza del sirviente, de siervo, y lo hizo inclusive una noche antes que fuera asesinado en la cruz del Calvario. En esa noche, cuando celebró la última cena con el Señor, con sus apóstoles, antes de celebrar la última cena, se quitó sus ropas principales, se enredó una toalla en la cintura y le lavó los pies a sus apóstoles y les dijo: vean ustedes, soy su Señor, mas sin en cambio me ubico en la posición de siervo, les he lavado los pies. Uno de ellos, Pedro, dijo: no, Señor, yo no voy a permitir que me laves los pies. Dice: bueno, entonces si no quieres que te lave los pies, te pierdes la oportunidad de ser un siervo. Y después de haber hecho esto, los envió a servir. Por eso, no solo es decir el Señor es mi pastor, sino es entender que hay una relación personal entre Cristo y cada persona. Pero ¿cómo lo va a entender el pueblo que no asiste a la iglesia? ¿Cómo lo va a entender el pueblo que está perdido por las drogas, por el alcohol, que vive en las calles? Si no es por Él mismo, que Él mismo instituyó la orden sacerdotal. Y personas tan comunes como este siervo de ustedes, venimos a ser el pastor, el sacerdote, en representación del Señor Jesús, ministrando a cada persona necesitada. Por eso, recordando estas palabras, dice el Evangelio de esta noche del San Lucas, capítulo 16, verso 10: el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en
en lo mucho. Dice el Señor Jesús que Él busca corazones que sean honrados con Él, que se entreguen a Él y que de esa entrega sirvan en su nombre y den mucho fruto. Y de pronto, pensando, hoy en día las oficinas de Santa Natividad están a la par de la casa de Dios. La casa de Dios, enfrente hay una cruz, significa un lugar de oración, un lugar de adoración, un lugar de hablar con Dios. Pero a la par están las oficinas de la iglesia y también tienen una cruz enfrente. ¿Y qué significa? Que también es la casa de Dios y que allí es un lugar de esperanza para el que está buscando en su necesidad al buen pastor, a Jesucristo. Está buscando una palabra de consuelo, una palabra de sanidad, un bienvenido a pesar de que vivas en la calle, un bienvenido aunque la gente te vea mal porque estás en un estado de adicción a las drogas, pero que en la casa del Señor, siguiendo lo que Él nos dice, Él no rechaza a nadie. Por lo consiguiente, en la casa terrenal, donde está el pastor que representa al gran pastor, deberá estar recibiendo a todos los que necesitan. Y estoy hablando de los pastores, de los sacerdotes que de vocación son llamados a entregar su vida al 100% como parte de su modus vivendi, que significa de su manera de vivir. ¿Qué pasaría si un miembro de Santa Natividad estuviera tan necesitado de hablar con su pastor terrenal y que no estuviera a la mano al teléfono, o que viniera a la oficina y que no lo encontrara, o que ni siquiera tuviera un momento de cortesía, de saber qué le pasa a esta oveja que anda en busca de mi persona? Por eso hoy que también recordamos al señor obispo Robert Crosested, obispo de Lincoln, era un obispo misionero, y de pronto me acuerdo la historia del obispo Garrett, donde él salía de ese viejo Dallas de 1870 y tantos, cuando se andaba en carreta, cuando se caminaba en caminos de tierra, cuando agarraba el camino que iba a Greenville, el camino que venía a McKinney, el camino que iba allá más al norte, donde están las iglesias antiguas que tienen más de 150 años que se fundaron. Y según la historia, su esposa, porque era un obispo casado, se mortificaba porque se perdía el señor obispo semanas, días, visitando a todos los pueblos, llevándole el consuelo en medio de los calores de Texas, en medio de las tolvaderas. Qué gran siervo, qué gran ejemplo que podemos seguir los sacerdotes y decir: si él caminaba en carreta y visitaba todos los pueblos tan lejos como el pueblo de París, o tan lejos como para Forward, porque antes era toda una sola diócesis, y él llevaba el mensaje del evangelio. Jesús es el buen pastor y en él hay consuelo en nuestras necesidades. Por eso dice que el que es honrado en lo poco, se le confía lo mucho. Y a un sacerdote se le confía lo mucho, para que sea el enviado de llevar consuelo. En Hechos, cuando alguien toca a tu puerta y te diga que tiene hambre, hay que alimentarlo.
O cuando usted como sacerdote y lleva su cuello y no es de lujo, sino porque es una manera de vivir, y se sienta en el McDonald's y sabe usted que ahí hay una persona que no tiene para comprarse una comida. ¿Cómo le pasa el bocado de comida si sabe usted que esa persona está necesitada? En representación del buen pastor, tenemos que hacer el acto de amor más grande en el nombre de Cristo Jesús. Ayudar al necesitado. Esos son los frutos a los que está llamada la iglesia. Una iglesia que solo tiene fe, pero no tiene frutos, tiene una fe muerta. Y por eso las iglesias desaparecen. Y por eso las iglesias se convierten solo en domingueras y en un club social que no hace obras en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice hoy en día el Evangelio en el verso 13, ningún sirviente puede servir a dos amos, al dinero o a Dios. Y yo diría, primero está Dios. Y por la fe en Dios, lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Cuando escuchamos este precioso himno gradual de nuestra tradición latina, satúranos, Señor. Satúranos significa sobrellénanos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Sobrellénanos del poder de tu Espíritu Santo y envíanos a llevar el mensaje de amor, a llevar el mensaje de tu amor misericordioso y sanador, y decirle a aquel que está atrapado por las drogas, por la cocaína, Cristo te ama. Cristo te ama y tú puedes salir. Solo abre las puertas de tu corazón a Cristo Jesús y Él te sacará. Cuando tú ves que alguien está en depresión, sé mensajero y dile, en Cristo puedes sanar. En Cristo puedes encontrar lo que nada ni nadie te podrá dar. El mundo, cuando está perdido, piensan que la depresión la pueden vencer con una copa de alcohol porque se les entona el cuerpo. Pero después de que pasan los efectos del alcohol, vuelven a ese vacío que los pierde. El único que puede llenar o saturar o sobrellenar ese vacío se llama Cristo Jesús. En este día nos dice el Señor Jesús, mediante la lectura de los Hechos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, pero también al pueblo de Dios. Por lo tanto, dice, estén atentos y cuiden de toda la congregación. Y recuerdo las palabras del día que me ordenaron sacerdote y me dijeron en mi nombre, hermano Noé, usted va a ser ordenado para servir a niños, adultos y ancianos, a pobres o a ricos, a todos por igual, sin discriminar a ninguno. Y por eso en nosotros, los que estamos encargados como pastores de una iglesia, sabemos esa responsabilidad, y la responsabilidad es de ayudar a cuantos más podamos. Ayer, como testimonio personal, recibí una llamada en el teléfono de la iglesia y pidió hablar conmigo, y su voz era muy familiar pero quebrantada, casi opaca por el dolor. Y me dijo, padre, soy fulana de tal. Hace algunos años yo me congregué con usted y lo conozco muy bien.
Le avisé que me movía. Ahora vivo en el estado de Florida. Y estoy en una depresión. Acabo de salir del hospital. Y estoy aquí encerrada en un closet, como si quisiera gritar sin que mis niñas me escuchen. Ahora tengo 39 años. Tengo una enfermedad incurable. Y no tengo ni agua ni alimento para mis niños. Y no puedo manejar. Y el huracán está alrededor. Me acordé de usted. Solo quiero que ore por mí y me dé su bendición. Tome su nombre, su dirección y su teléfono. Y la impotencia de no poder hacer nada. Las iglesias nuestras episcopales cerradas por el huracán. Y una que me contestó me dijo: todos los sacerdotes ya se fueron para sus casas. Y nosotros no tenemos banco de comida ni hacemos deliveries a personas. Y yo tenía una reunión muy importante y tenía que asistir a esa reunión. Y sabía lo que iba a predicar hoy. ¿Cómo decir que Jesús es mi buen pastor? Y cuando alguien te pide de comer, tú no haces nada. Orando. Dios me dio el nombre de alguien. Y lo pedí como un favor personal. Y esta hija hizo la obra de Cristo. Cuando hablé a las 3 horas después que me desocupé de esta reunión, ella me dijo: Padre, gracias. Yo sabía que el Señor no me abandonaría. Alguien también aquí, una vecina, me trajo algo. Y lo que la hermana ordenó, aunque no me lo traigan luego sé que el viernes está lo que necesito. Jesús es el buen pastor. Nosotros simplemente somos instrumentos de carne, débiles y tal vez imperfectos. Pero si sabemos que Cristo es el buen pastor y que nada nos faltará, esa fe es la que debemos profesar y compartir con los demás en los momentos difíciles, en los momentos cuando fallece un ser querido, en los momentos cuando alguien está grave, o en el momento como esta hermana que tuvo a bien hablar conmigo y que Dios le respondió. ¿Por qué? Porque nosotros somos las manos de Jesús. Amén. Nosotros somos los ojos de Jesús. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Nosotros somos los siervos de Jesús. Y por la fe en Cristo Jesús damos frutos. Porque el árbol de espinos no da naranjas, sino espinas y dolor. Pero el árbol de naranja da fruto. Y el que es cristiano da el fruto del amor, porque Cristo es amor. Por eso dice en el libro de los Hechos, en el verso 32 del capítulo 20: ahora, hermanos, Iglesia de la Santa Natividad, los encomiendo a Dios y al mensaje del amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo prometido, dice, a su pueblo. Y termino diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Póngase de pie
En verdes pastos me hace yacer y me conduce hacia aguas tranquilas. Aviva mi alma y me guía por sendas seguras por amor a su nombre. El Señor es mi fuerza. Alabe conmigo. Número 344.